entonces, bueno, yo vengo de la educación y la pedagogía en el museo, pero pues de alguna manera ponerle nombre, ¿no?, a ciertas prácticas que no entran quizás en el mundo de la educación exclusivamente, o de la pedagogía, o de la didáctica y las artes, sino que van un poco hacia otro tipo de prácticas más expandidas, más ensanchadas, que no sabes muy bien cómo definirlas, y a mí me parece que lo que sí vengo compartiendo tiene más que ver con la mediación cultural, ¿no?, que con la restauración del patrimonio, que es algo a lo que me he dedicado más de 13 años, ¿no? Pero que ha derivado un poquito a realizar prácticas de socialización del patrimonio en espacios públicos, sobre todo en territorios o comunidades muy variadas, y que eso pues ha llevado a que yo vaya explorando esto de la mediación cultural. Esto lo digo porque en realidad no es que sea yo respecto a mediación cultural, como tal, no tengo estudios de mediación cultural, es algo que los estudios de mediación cultural, pues aquí la maestría es una cosa pionera, me imagino, ¿no?, mediación sociocultural, pionera en el sentido de que son estudios muy nuevos, también en Europa ya llevan un tiempo recorrido, pero no hay una licenciatura, un grado reglado sobre mediación de maestrías, ¿no? Hay quizás ya en diferentes licenciaturas o grados se van introduciendo especializaciones más relacionadas con la mediación artística, la mediación intercultural, y es algo que también es muy importante mencionar, que sí en Latinoamérica, y por lo menos en México y en Colombia, hay muchos estudios desde hace más de 15 años ya de mediación intercultural. Y claro, yo cuando hablo de mediación cultural es algo que he cogido ahora que he vuelto a vivir a Europa, porque allí hablar de mediación intercultural no se entiende mucho. O sea, la mediación intercultural está como muy definida en ámbitos que tienen que ver con eso de mediar entre dos culturas que conviven en el mismo espacio, pero son de diferentes procedencias, y que pareciera que siempre hay unos conflictos que resolver, porque a lo mejor no se relacionan entre sí. Tiene mucho que ver la interculturalidad de esa mediación con las comunidades migrantes, el enfoque de género, ¿no? Y yo entiendo la mediación intercultural como la mediación cultural también. O sea, la mediación cultural debería de ser intercultural, debería llevar incorporada toda esa sensibilidad que tiene que ver también con cómo dejarnos afectar un poco por las situaciones variadas que cada quien va cargando desde sus propios contextos. Tiene mucho que ver con la movilidad de contextos, la interculturalidad obviamente, pero también como desde tu propio contexto hay ciertas movilidades locales que también implican cambios, transformaciones, y muchas veces se entiende la mediación cultural muy vinculada al museo como institución, ¿no?, un poco anclada también ahí en, digo yo, como, no sé qué pensar hablamos de esto, pero una especie como de ir transitando de esas prácticas más educativas y pedagógicas en los espacios del museo hacia prácticas que implican, veremos después, pues otro tipo de acciones, ¿no?, y otro tipo también de objetivos, que son las prácticas de mediación. Pero la mediación ha existido siempre. Mediamos desde tiempos antes de que existe la humanidad. De alguna manera hemos tenido que mediar, porque implica simplemente un diálogo y una puesta en común de tomar acuerdos para vivir en común, ¿no?, para tener esta vida social que compartimos y que al final requiere que estemos comunicándonos. Esa es la base de la mediación. Luego vamos a ver poco a poco diferentes definiciones que se han ido dando y vamos a tratar de vislumbrar ciertas diferencias, cuáles son los encuentros y las fricciones entre mediación y educación. Yo traigo un poco de eso porque, si bien también vengo del mundo de la educación más bien superior, mi práctica como educadora, simplemente como docente, y he aprendido sobre la marcha, no he ido a formar eso, es decir, no he estudiado para ser educadora ni docente, sino que he tenido la oportunidad de estar en espacios docentes y vas aprendiendo sobre la marcha. Y vas a aprender sobre la marcha, obviamente tú traes todo un bagaje de personas que a ti te han educado de manera reglada, vamos a decir, no formal. Sabes que hay ciertas cuestiones como más metodológicas, pero al final yo en mi experiencia, ustedes los que son docentes, igual es la suya, y no sé cómo también se cambia, por ejemplo, la cuestión de la docencia en Cuba, en la universidad. No sé si todos están formados en pedagogía o no.
No, que creo que eso mundial es como algo que se comparte, que terminas muchas veces siendo docente por vocación, otras veces yo no quería por vocación, pero luego me descubrí que me gustaba mucho y que tenía, esto hablábamos antes con Ana María, ¿no? ¿Qué tanto mi papel aquí? Ahora te cuestionas qué estás haciendo, ¿no? Como profesora, cuál es tu implicación a nivel social, qué significa esto no solo para ti desde tu propio ego, ¿no? Como docente que también está ahí. ¿Qué estás haciendo a nivel social? ¿Qué significa esto? La práctica de la mediación va muy relacionada con lo mismo. Digamos que la educación a lo mejor tiene más que ver con una cuestión de enseñar, ¿no? Transmitir sus conocimientos, muchas veces no solo de una manera formal, ¿no? Pero sí encaminada a que otras personas puedan adquirir conocimientos que no tienen o que damos por sentado que no tienen. La mediación va más enfocada a resolver ciertos conflictos, ciertas situaciones que permitirían que la educación se dé o no se dé, que permitirían, ¿no? Que una persona no está con una educadora que va a enseñar, sino que es una persona que está en el medio para que se den situaciones, para que se den las cosas, para que sucedan cosas, desde lo que yo entiendo que es la mediación. Y bueno, nada, ¿por qué me he llamado mediaciones compartidas a este taller? Tiene que ver más con pensar las mediaciones, que estoy ya enfrascada y mucho gusto. Las mediaciones las pienso más como unas prácticas y lo pongo en plural porque se habla mucho de mediación y parece que una cosa muy individualizada, centrada siempre en la figura de un mediador o mediadora, un individuo sujeto que tiene las habilidades, las destrezas para poder mediar en la resolución de un conflicto o la resolución de algo. Y a mí me gusta pensarlo en plural, porque en realidad, ¿qué pasaría si colectivizamos un poco más la mediación? Y hablamos de mediaciones, y hablamos de prácticas, es decir, prácticas sociales que están inmersas en nuestra cotidianidad y que la sociedad ha mediado su decisión. Y lo llamo compartidas, pues un poco para pensar en esa transición, a pensar esa mediación prometida desde una visión también muy... Tenemos que saber mediar, tenemos que implicar la mediación en la industria, tenemos que llevar la mediación a la institución, tenemos que llevar la mediación a ámbitos muy institucionalizados, por decirlo de alguna manera, pero en realidad muchas veces se deja de lado también, se mantiene como esa promesa de es necesario que la mediación exista. No sé cómo está en Cuba, me dices que en el museo ya tú hablas de mediación, estás haciendo de mediación. En España es algo que llevan años queriendo ya como disciplina y como profesión, y están luchando las mediadoras y mediadoras por profesionalizarse, para diferenciarse de que no soy una educadora de museo, no soy una educadora de una institución, no soy eso, soy una mediadora, un mediador. Están en ese debate. Y en ese debate de la precariedad laboral, ya, están en ese debate, o sea, pasaron del debate de cómo hablar de la mediación, de sentarme en la discusión, de diferenciar prácticas de educación de prácticas de mediación. El mediador no es un curador, una curadora, ¿no? Y en ese todo debate que le llevó unos años, se fue produciendo prácticas de mediación muchas veces de manera muy autogestiva o, como en tu caso, Ramis, que ya vienes de la educación en el museo y dentro de esas propias prácticas tuyas laborales empiezas a introducir la mediación de una manera como digamos más voluntaria dentro de tu trabajo. Eso también fue así, por lo menos en experiencias en España muy vinculadas a los museos. Eso se fue extendiendo un poco más y de alguna manera ya se empiezan algunos museos a abrir a nivel laboral la figura del mediador para insertarla en la institución. Es decir, ya se diferencia lo que viene siendo una guía de museo de un educador o educador museo de lo que viene siendo una figura de una mediación, ¿no? Es decir, si se va a abrir un puesto de trabajo con una oferta, ya se especifica que es para la mediación. Eso sucedió sobre todo en el periodo, yo creo, de 2008 a 2013, hubo todo un boom en España de la mediación. Pero eso no significaba que introducir la mediación fuera con unas condiciones laborales, que creo que voy a contar a ustedes de esto, pero es importante que yo mencione
esta cuestión porque el debate, sobre todo en Europa está ahí, o por lo menos en España, lo que yo conozco, no voy a hablar de Europa en general porque la mayoría de países del norte ya está hablada con otras condiciones, pero en España llega un momento en que se abre la figura, pero no se le permite al mediador, no queda como muy, ¿cómo decirlo? Diluida la figura, ¿no? El contrato igual no es un contrato que diga soy mediador popular, no, te meto como educador porque ya es una figura que está administrativamente dentro de la gestión del museo y es más práctico, más fácil que tener una figura nueva, las condiciones de lo que tú haces, al final el mediador hace casi de todo y comienza a ser el que lo hace todo. Entonces el mediador o mediadora empieza a decir, bueno, si estoy contratada como mediadora y hay una diferencia entre mi papel, una educadora, una guía, como yo puedo también hacer de guía, hacer lo otro, al final se convierte en un productor o un gestor cultural. Y es tan diluido que se crea una asociación en Madrid de mediadores culturales de Madrid que se llama AMECU, que aunque tiene que ser en Madrid la asociación, muchos mediadores de toda España se suman como socios a la asociación y empiezan como a luchar por el reconocimiento de la profesión. Eso ha pasado también mucho en la restauración, no sé, aquí en Cuba, también con diferencia que son los arquitectos, otras figuras, ¿no? que han tenido, más arqueólogos, arqueólogas, que han tenido, digamos, por lo menos ciertos contextos mucho más claros su papel y unas condiciones laborales a veces más consideradas. Entonces, la mediación, vamos a decir ahora, cultural, en el territorio español, que es donde ahora yo estoy viviendo y donde estoy practicando más desde ahí mi profesión, o llevándolo hacia ahí mi profesión, porque hay una posibilidad de que eso suceda. Es decir, yo no tengo estudios en mediación, pero sí tengo cierta experiencia en mediación, porque las prácticas que he tenido en los últimos 10 años se pueden encaminar hacia ahí. Sin embargo, sí tengo la posibilidad de trabajar como mediadora cultural. Eso es tremendamente valioso porque si bien yo no necesito tener el título de mediadora para trabajar, viniendo del mundo de la cultura y las artes, prácticamente todo el mundo que tenga ciertas habilidades o ustedes podría dedicarse a la mediación cultural. Ahora, lo que está pasando es que ya hay generaciones de personas que traen maestrías de mediación que ya empiezan a quejarse, obviamente, porque hay figuras de personas que dicen que son mediadoras cuando nosotros ya venimos estudiando esto y ya tenemos, digamos, una maestría en mediación cultural, en mediación artística, que no es lo mismo, que si me entienden está un poco en ese debate. Ese es el debate, para que vean. Y luego podemos abrir un poco la conversación hacia también cómo está aquí todo, ¿no? Y yo ya le preguntaba a Ana si esto de la mediación ya se escucha mucho en Cuba o no. O ahora que ya hay una maestría que va a formar a la gente de mediación sociocultural, hacia dónde va la situación, es decir, se van a abrir estos espacios en las instituciones, hay que pensar en eso, y ver también qué va a ser el mediador, bueno, yo quisiera como un poco también abrir el debate hacia ahí, tampoco quisiera extenderlo mucho a lo mejor a pensar en cuáles son las condiciones materiales, económicas, sociales de este contexto, que puede complejizar muchas situaciones, pero sí que lo abordemos porque podría ser interesante si encuentras aquí. Traigo varios dispositivos o herramientas que yo utilizo mucho como herramientas de mediación. Una de ellas es el afectómetro, y vamos a trabajar pues, un poquito con pensar también cuestiones que nos pueden afectar en espacios como pueden ser en los museos, positivo o negativamente, cuando hablo de afectación no hablo de algo negativo. Entonces ir un poco también abriendo el debate hacia el lugar. Y bueno, yo diría que más que una promesa la mediación ha de ser un compromiso. Y que dice mediación ha de ser un compromiso porque podemos hablar de muchas otras cuestiones y ámbitos. Deberíamos transitar más hacia el comprometernos, ¿no? Que hacia la promesa. Muchas veces está la promesa del discurso, está la promesa de esto que debe suceder, porque hay ciertos intereses muy particulares también. En que haya una figura de la mediación cultural, y en España yo he visto muchas asociaciones, empresas, instituciones que
han tenido que acoger esa figura de la mediación sin tener idea de por qué, sin pensar ni siquiera para qué va a servir. Es necesaria realmente que la mediación exista aquí. No importa, es que lo tienes que insertar, porque ya está en el discurso, ya está ahí, ya si no haces mediación, parece que ya no estás innovando, parece que no estás actualizado en el mundo del arte y la cultura. Y yo cuestionaría también esto, porque yo sí considero que es muy importante la figura de la mediación, pero tampoco diría que para todo y para todo. Y si lo vamos a hacer, tenemos que pensar en todo este compromiso real, en esa promesa que me han prometido que tiene que existir. Porque, como les digo, pues esa promesa ha llevado a que muchas personas trabajen prácticamente de manera absolutamente voluntaria y gratuita y que ahora estén pues, definiendo y redefiniendo si yo ya soy mediadora, porque tengo que estar aquí haciendo trabajo voluntario todos los sábados, porque esa no es la figura de mediación, ¿no? La figura de mediación que tú me has prometido que ya se va a insertar como una figura laboral en este país y en esta institución, ha de ser reconocida como tal y que tener unas condiciones laborales. Esta es ese debate. Y luego la apropiación de lo que es también todo el mundo hace mediación. Porque además es como decimos en España, guay, es decir, genial, cool, se puede decir cool, como que se ve, me chido, que si soy artista y además soy mediadora cultural y además gestión cultural, bueno, ya lo tengo todas las etiquetas perfectas. Pero eso es una especie como de discurso muy superficial, que a efectos lo que termina siendo es una persona que sobrevive en el mundo de la arte y la cultura, las humanidades y demás cosas que siempre están valoradas, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que les traigo es este debate. Que antes de nada, yo no empecé a hablar, me apetecía preguntarles cómo se sienten hoy. Siempre traigo así un poquito de, si quieren escoger un emoji. A nivel subjetivo, porque también está bien ver cómo llegamos, cómo nos sentimos luego más adelante, cómo nos vamos. Si se lo quieren por ahí quedar con la libreta, pegarle a su libreta o a la computadora. Yo la verdad que estoy muy feliz de estar acá, muy agradecida por esta posibilidad que me ha dado la vida. Así que luego ya. Bueno, hay unas preguntas, siempre creo que es importante preguntarse cosas para dar cierto, no sé si respuestas, pero sí empezar a caminar, a pensar juntas. Podríamos añadir otras que a lo mejor después salen en ciertos ejercicios que vamos a hacer, sino también en cómo las comunidades, digamos, de personas afectadas, que no tiene que ver con una afectación negativa exclusivamente, sino cuando algo me afecta, ya veremos por qué. Tiene que ver con a veces urgencias, de eso yo sé que ustedes tienen mucho que contar probablemente, pero también la urgencia como en un sentido de no algo que tenga que suceder rápidamente, pero que sí que puede ser urgente en el sentido de que puede ayudarnos a transformar una situación, ¿no? Y a veces el mediador tiene que actuar desde la urgencia, ¿no? Y en esa urgencia, pues poder pensar en si es necesario o no abrir la relación entre estas tres nociones, que son opciones, que son prácticas, prácticas disciplinadas, muchas de ellas, educación, arte y mediación. ¿Tendría que la mediación existir solo ahí? Diría que no. Vamos a ver después las diferencias de instituciones. Y si es así, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿A través de qué herramientas, de qué posibilidades tenemos para hacerlo, de los contextos concretos en los que vivimos? Y ahí, pues, ¿qué papel tendrían las comunidades de personas afectadas? Vamos a trabajar un poco con esto. Y bueno, yo sé un poco los objetivos que son muy ambiciosos para el día de hoy, ¿vale? Pero lo traigo porque la presentación está preparada en base a objetivos de este taller y también encontraréis en esa presentación, que me parece que Anabel os va a compartir, si no lo he hecho bien, algunos enlaces que puedes clicar para que te van a llevar a lecturas, ¿no? A ampliar un poquito la información. Entonces vamos a basar en enunciar conceptos clave que básicamente van a ser educación y mediación y de ahí unos apartados sutilmente definidos de
lo que es la educación formal, no formal, informal, la mediación cultural, artística, etc. Luego voy a integrar un enfoque, que es el enfoque común de la mediación. Y esto es algo muy particular que yo traigo acá, porque es un enfoque con el que vengo trabajando más de 10 años en el mundo tanto más teórico, académico de investigación como práctico. Y esto es algo que no les va a sonar raro a ustedes. Si bien el propongo es un término muy castellano, que tiene, ya en el castellano antiguo se utilizaba, ahora no se usa mucho. Habla de una manera de entender cómo nos relacionamos en la vida cotidiana, cómo gestionamos los recursos. Podremos hablar de ello. ¿Qué sentido tiene hablar de este enfoque de la mediación? Ya veremos cómo. Les voy a compartir algunas experiencias de la aplicación de este enfoque en contexto iberoamericano, sobre todo entre Yucatán, que es donde yo viví 18 años, casi 19, y algunas experiencias en Galicia, que es donde yo nací, en España. Luego vamos a explorar algunas herramientas que vamos a ir practicando acá, y les voy a traer también para que obtengan algunas guías. Y luego por la tarde me gustaría diseñar juntas unas propuestas, somos poquitas, yo creo que va a ser una, para una propuesta de mediación en el museo, en este museo. Entonces, pensando también cómo podría ser. Y si no es esa propuesta, pues la vamos a pensar en el ámbito del museo, porque estamos acá, creo que sería, si todas conocen este espacio, pues sería lindo, pero que luego podamos trasladar a cualquier otro ámbito de los que nosotros podríamos pensar que una mediación pueda existir, si no existe. Bueno, finalmente siempre hay reflexionando típicamente sobre lo que vamos a hacer juntas aquí hoy. Bienvenida sea que ustedes hablen, yo quisiera que esto fuera un monólogo, pues cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier situación, no hace falta ni levantar la mano, simplemente que se convierta más en una charla, porque se ve muy bien. Y luego hay un temario, porque claro, temario yo este taller no podía haberlo planteado, que una propuesta de definida, con los objetivos, la justificación. El temario pues lo decidí un poco montar así, quizás ahí es demasiado abstracto, pero luego lo vamos a concretar. Pensar un poco esos encuentros y esas posibles fricciones entre lo que es mediar y lo que es educar. A mediaciones que son más comunitarias, más compartidas y qué diferencias hay y qué resuelve una y qué no resuelve la otra, cómo se puede utilizar. Y que a lo mejor en el mundo que a nosotros nos ocupa aquí, que es el mundo de las artes, la cultura, muy probablemente la mediación compartida, la mediación colaborativa, participada, comunitaria, que vamos a trabajar con esas ideas, es la que más nos hace falta. Luego le llamé para la mediación comunes a las herramientas, que les voy a compartir varias herramientas de mediación. Y las condiciones que me den será el trabajo que vamos a hacer después de prototipar juntos una mediación. Sería interesante que podamos llevarla, ¿no?, a practicarla realmente, pero pues a lo mejor si algo sale de aquí, a lo mejor ahora mismo luego lo podréis practicar acá en el museo, no sé, si voy a ver la manera, ¿no? Me parecía como más interesante hacer algo práctico, ¿no? Bueno, entonces ahora me gustaría que pensemos un poco en... Yo les traigo, siempre suelo poner las definiciones del diccionario o de la Real Academia Española, porque me parece revelador, porque al final esas definiciones muchas veces nos preguntan ¿cómo definiríamos teléfono? Y no saben muy bien cómo definirlo. Pero es curioso como siempre que las definiciones se suelen acercar mucho a las del diccionario a veces. Otras veces cosas mucho más complejas y difíciles de definir, las defines en base a la experiencia. Pero no sé, yo podría, si tanto mirar la definición, para ustedes, ¿qué significa educar? O educación, que no es lo mismo. Así una palabra que para mí sería educación. Algo que debe demasiadamente transmitir. Vale. Formar, Formar, formación, formar,
Formar. Intercambio. Estructurar. Estructurar. Bien. Comunicar. No lo veo bien dicho. Puede ser mediar también, ¿no? Muy bien. Sí, implícitamente. Ana, ¿quieres decir algo? No. Yo voy a decir no porque esté, pero instruir. Para mí es, pero no porque esté de acuerdo, sino porque la instructora, por ejemplo, yo no sé cómo, si la palabra instructora aquí es Sí, usada, sí, pero yo la hablo mucho de la generación de mi mamá, por ejemplo, que ahora tiene 70 años. Yo ya no recibí tanto la lección de instrucción, aunque estudié en un colegio católico y eran las inspectoras. Entonces, inspeccionar, inspectora, instructora, a mí siempre esa figura, ¿no? De que suele estar relacionada más con la mujer, en España con el mundo del franquismo, que estaban las instructoras, tiene mucho que ver con algo un poco rígido, ¿no? Siempre lo relaciono un poco con eso. Entonces, curiosamente, nosotros hemos definido la educación, vamos a decir, entre nosotras aquí ahora, implica transmitir, formar, un intercambio estructurado, donde se da una comunicación, donde se media, quizás, donde se produce un aprendizaje y donde se instruye, ¿no? Formar, instruir, estructurar pueden tener una relación, ¿no? Transmitir, intercambiar, comunicar, también. Luego está el mediar y el aprender, que yo los pondría juntos porque mediar se media y no tiene que ser el educador el que media, puede ser también el educado, ¿no? Pero sí es un proceso de aprendizaje que debería de ser recíproco, ¿no? Pero claro, aquí como el diccionario define esto, me parece interesante también pensar en la crianza, yo no lo resalté, pero bueno, al final yo también diría educar, cuidar, educar, criar, educar, afecto, porque toda esta cuestión a veces se toma también está muy relegada, el femenino y los cuidados y tal, pero el diccionario lo define también desde ahí, y me parece interesante, porque sí, está la crianza maternal en las familias y tal, pero está la crianza, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido maestros que has pasado el día en la escuela y han sido tus criadoras, ¿no? Criantes. También me parece que es un término que podríamos recuperar, no sé desde dónde, y no relacionado exclusivamente con la crianza a infantes o a niños, ¿no? Sino, ¿qué pasaría si criamos más y educamos menos desde una nación más instruida? Pero bueno, si se define como la enseñanza y la doctrina, ¿no? Que ahí está el adoctrinamiento, que eso ya implica pensar en una educación muy, sí, voy a decir, capitalista, moderna, ¿no? Y también sobre todo a raíz de ciertos años, ¿no? Si pensamos en las instituciones que se formaron en los años 40 en Europa para instruir, doctrinar, recuperar la educación que se había perdido con las guerras mundiales, con la UNESCO, etc. ¿no? Con esta cosa de volver a dotar de esa educación, de instruir a la población, adoctrinarla, también por todos los intereses, obviamente, gubernamentales, estatales, y eso también a nosotros lleva, ¿no? Pero dice que se da lo mismo a los jóvenes, y digo yo, la educación no se da entre mayores. No sé si enfocarla exclusivamente a un corpus generacional tiene sentido, creo que no. Porque estamos hablando de que entonces hay un enseñante más mayor experimentado que enseña a los más pequeños, ¿no? Eso sabemos que en la práctica pues, no es así, pero en la educación formal sí se regla de esa manera. Lo que me gusta también es pensar que es una acción docente. Pero docente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la noción de ser docente? O para ustedes, una persona docente, ¿qué hace? Transmite. Transmite las cuidadas aprendidas, La experiencia. experiencia.
Claro, pero esa experiencia, que también es una cosa que podemos anotar, y del procede, y de algo que implica cuidar, implica lo dulce, viene un poco de ahí. ¿No? Entonces también, como hemos llevado la docencia a definirlo también, yo soy docente, soy profesora, mi rol es ser docente, pero ¿qué implica? ¿Qué significa eso? Simplemente transmitir un aprendizaje de conocimiento, Una responsabilidad. pero que es una acción, o sea, Para los estudiantes. Responsabilidad. También entramos aquí en un terreno, la responsabilidad, eso es algo porque no es solo la responsabilidad que conlleva para nosotros, personas que podemos estar en el rol de educar con otras, voy a decir, no, con otras. Es que esa responsabilidad es totalmente frágil y vulnerable todo el tiempo, también creo que es importante pensar en eso. Y hay una queja, porque ayer por la mañana platicábamos que estuvimos una aula en Elisa, y creo que es global, que yo hablo con docentes de lugares, compañeros, amigos, y es global, es decir, estamos viviendo a nivel educativo y en las instituciones públicas es difícil y está cambiando y sabemos que viviendo esa transformación, pero está claro que hay una especie de cosa que se está cayendo, ¿no? Bueno, la mediación. Mediar, ¿cómo vamos a hacer el mismo ejercicio, pero como mediar? ¿Cómo lo definiríamos? Mediación. Gestión, ¿vale? Intercambio. ¿Qué más podría ser? Intervenir. Intervenir. Y estamos poniendo también mucha acción, mucha práctica. Aquí también, pero relación, ¿vale? Puesta en común. Para mí. Arbitraje, vale, eso está muy bien. ¿Qué significa? Porque arbitraje es una palabra que no todo el mundo puede entender, ¿eh? Arbitraje para ti, porque Es como el que está en el medio te y encuentra como un punto, sí, como un punto de intercambio para todo el mundo. vale, me encanta. Y un árbitro al final que lo relacionamos con el fútbol o el deporte. Hace que se cumplan las reglas. Pero el árbitro para ver lo que tiene normalmente, ¿no? Hay recibe patadas también. Sí. Yo creo que esa palabra va con mi idea de la mediación. Porque para mí la mediación es una plataforma en la que el mediador y el participante se tienen que poner al mismo nivel y compartir la educación previa que tiene el que llega al espacio con las herramientas que el mediador puede darle para su... Puede ser equilibrio, no sé. Vale, equilibrio. Buscar un equilibrio. Que es un ideal, el equilibrio, que vamos a ver cómo. Y herramientas también es importante. ¿Alguien más quiere añadir algo? Vale, yo voy a poner aquí escuchar. Muy importante. Ah, mira, hay otra que me gusta, conciliación. También. Conciliación también. Conciliación, ¿vale? Conciliación. Conciliación y empatía. Bueno, esto es muy interesante porque no sé si nos ha resultado más fácil o no definir la mediación, pero aquí hemos charlado un poco más, han salido muchas cosas. Es algo que es interesante también verlo desde ahí, ¿no? Yo ahora les voy a hacer una pregunta que es: ¿consideran que ambas deben de existir o consideran que una tiene que estar por delante de la otra, tiene que estar privilegiada o es más necesaria, más urgente? En un lugar a uno. Vale. Vamos a decidir que Para ser un buen educador,
si las pensamos ya, pues no. Vamos a decir, esas habilidades que tiene que tener un mediador y un educador, si tú lo integras todo, vamos, eres el máster del universo, el máster del universo. Que así pasa, porque todas nosotras aquí tenemos integradas según la mayoría de estas, y las practicamos en nuestro día a día. Estamos mediando, educando y recibiendo de otro lo mismo. El tema es que es una tarea compleja y que ya cuando le ponemos el nombre de yo soy mediadora en mi trabajo diario, es acompañar a estas personas en tales contextos, porque una cosa es estar en el museo, otra vez estar trabajando como mediadora en un colectivo, la asociación, un espacio de violencia de género de la que están vinculadas. Va a variar mucho el tipo de mediación que hagas y esas responsabilidades y todo esto que estamos hablando. Normalmente yo no diría que se media más en contextos no institucionalizados, porque la mediación surge muchas veces por urgencias muy fuertes que se tiene que dar y alguien toma ese rol porque a lo mejor tiene, no sé, a lo mejor es enfermera y sabe de cosas de salud y puede ayudar y además tiene siempre empatía o posibilidad de escuchar, entonces toman esos roles socialmente para poder solucionar conflictos o problemas importantes que existan en su propio territorio o en una situación. Todos y todas nos hemos visto en esa situación de mediano. Piensen en alguna. Hoy, piensen en el día de hoy. Desde que han salido de su casa hasta que han llegado hasta aquí. ¿Piensan que han tenido que mediar en alguna situación? ¿Sí? Hoy no. Hoy no. Yo he seguido. Ni siquiera hay que poner el café o darle café a alguien en la casa, tener que ir al transporte público y algo tiene que haber, por mínimo que sea, porque son gestos a veces muy invisibles que no vemos pero que están ahí. Yo pienso que sí, por lo menos aquí en Cuba, nosotros los cubanos, casi siempre en el diario tenemos que vernos mediando con la situación existencial que nos obliga a tener sabadía, aunque no queramos, eso es una realidad, de alguna forma o otra. Claro, estoy convencida de ello. Pasa que Una mediación más breve, pero sí. Claro. No pensar que además que es una situación, vamos a decir, adversa, no sé si la mayoría, no puedo hablar de la mayoría, pero es una situación difícil, actualmente, sí. Está ahí, queda claro, patente y latente. Y en esa situación difícil estás mediando, porque como dices, lo voy a contar. Llanta y conmigo también, que nunca va a escuchar. Como decía Llanta, que tú estás mediando y esa mediación es un poco esa urgencia. Y a veces no estás mediando conscientemente, estás mediando porque está la urgencia. Esa mediación se puede convertir en una aplicación incluso. Puede ser que estás mediando porque hay un conflicto. Y cuando hablo de un conflicto hay una situación que requiere que tú estés mediando por lo que sea, pero te está provocando una dificultad, porque no es una mediación en la que tú estás tomando esa conciencia, esa escucha, esa posibilidad de decir, a ver, paro a pensarlo, paro a vivirlo, paro a sentirlo. Eso sería el ideal, la posibilidad de estar un poco en la calma, porque esa mediación que tú asumes es una mediación incorporada porque no hay otra persona que te pueda estar acompañando. Por eso yo digo, la situación está muy individualizada de la mediación, porque además se pensa mucho en el individuo, ¿no? Que ahora tienes la necesidad de cruzar la calle, pero no puedes, estar en el transporte, pero no puedes, o no puedes pagar tal servicio porque no tienes la posibilidad de tener ese medio, ese recurso. Pero ¿qué pasaría si pensamos que hay otras personas que también están mediando como tú en lo mismo? En ese dejarnos afectar, puede haber una mediación colectiva y alguna toma de conciencia mayor que permita que eso suceda sin generar tanta dificultad. Eso es un ideal. Pero vamos a ver cómo lo podemos
podemos dar la vuelta al asunto dentro de las dificultades. De pensar, vale, yo vivo esta situación en este contexto, pero ¿qué pasaría si lo veo desde otro lugar? Como que salirse de ahí, que no es más fácil, es salirse. Como pareciera que te sale el alma del cuerpo y el alma también me a ver si soy capaz de verme desde otro lugar a mí y a la situación contextual que vivo. Difícil. Pero un poco la mediación también es ese ejercicio. Debiéramos también ser capaces de hacerlo. No digo que la vida cotidiana no es difícil que es, pero sí cuando ya estamos en un ambiente que podemos educar en un museo, no sé. Tienes ese espacio como a veces más de pensar en generar ese espacio más cuidado, más seguro, que puede pasar aquí, ¿no? Por lo menos se debe seguir con posibilidades. Pero bueno, ya seguiremos en cambio. Tienes que grabar todo. Tienes que quedar un teléfono. No, ¿Cabe, tranquila. Bueno, entonces aquí traigo. Esto es una locura de términos, pero es con lo que se está trabajando, ¿no? Y también me parecía importante desglosarlos un poquito, porque yo he tenido siempre mucho conflicto. A mí, antes de integrarme a la educación formal como docente, vamos a decir, bueno, primero, a mí me ha conflictado desde niña la educación formal, en el sentido de que yo soy una niña que no siempre me he visto cómoda del todo en el ambiente de la educación, de la escuela. Es aquella educación formal, que es la educación reglada, disciplinada, adoctrinada, que haces como enseñanza obligatoria. Partiendo desde que es una obligación, pues a veces sí es difícil para nosotros. Creo que me sentía así porque había un sistema ahí que yo no entendía del todo, ¿no? Y eso me pasa a muchos niños, ¿no? Y a mucha gente. No tan niña tampoco, es decir, hay adultos que se ponen a estudiar de adultos porque igual no estudiaron ese niños, porque la escuela no les iba bien, o que, no que se sienten fuera de lugar, pasa, ¿no? En mi caso no creo que tuviera que ver, quizás tenía que ver también con un sistema educativo, yo me formé en un sistema católico, muy rígido, pero yo sentía que ahí no estaba cómodo. Y cuando voy a la universidad me entero de que existe la educación no formal, sí, la no formal. Y la no formal es como esa educación que sí es reglada, disciplinada, pero que está fuera del circuito institucional educativo público. No entra pues, otras personas que te ofrecen formaciones desde cualquier otro tipo de, digamos, forma jurídica. No sé, algo más privado, una empresa, o un colectivo de personas, o un espacio cultural, y yo ahí no entendía mucho la diferencia, entendía que había una diferencia a nivel forma jurídica, ¿no? Es decir, no estamos hablando de la educación formal obligatoria de acceso público, que puede tener los lugares que existe, obviamente. Pero estamos hablando de una formación más privada, a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor decían no, porque una educación no formal es, por ejemplo, un colectivo que tiene una escuela cultural en el barrio que está haciendo un taller pues, de religión. Pero sin embargo te entrega, pues como en este caso, un certificado de que tú has cursado 20 horas de vida. Es un poco raro esa definición, pero existe en el mundo de la educación esa definición entre lo formal y no formal. Pero ambas son educaciones regladas. Luego está esa educación informal que dice por ahí en la definición de la Universidad Oberta de Cataluña, que es la Universidad de la Distancia que decir que la informal es aquella que sucede en la cotidiana. Entonces tú ahí dices, vale, pero entonces la educación lo llevamos a todo, la educación forma parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, no está arreglada, no tienes que hacerlo por obligación, pero está sucediendo constantemente. ¿No? Desde que intercambias y compartes las experiencias de la vida cotidiana, conocimientos con otras personas, saberes, a quién enseñar, ¿no? Y para mí es una educación bonita, para mí es donde sucede la educación es ahí. Y de la observación también. Entonces, eso lo han puesto en la informalidad y me resulta muy chocante a nivel tecnológico porque pareciera, ¿por qué? Porque el mundo está pensado para que sea normal, formal, capaz, y entonces quedan fuera las informalidades, las anormalidades, las discapacidades. Entonces empezamos a entrar
en esa línea formada, arreglada, y a mí me chirría, porque si bien está bien hacer las diferencias, porque es verdad que desde el punto de vista educativo pues es necesario a lo mejor definir, no es lo mismo en la escuela obligatoria, porque no todo el mundo puede tener acceso a una escuela pública, porque hay países donde pagan la educación de una forma, pero ¿qué sucede con las personas que no van a la escuela o que no pueden ir? La educación es informal, pero no se regla, es decir, esa persona no tiene educación. Pero a lo mejor hay que ver el contexto, a lo mejor ha estado educada por un grupo inmenso de mujeres que sabían muchas cosas de la vida y del mundo, y entonces, claro, el que hay tantas diferenciaciones que lo que hacen es excluir. Eso es lo que digo. Y entonces empiezan a surgir también esas formaciones ya de grado, aquí se cursa educación social, la escuela de pedagogía, trabajo social hay en Sí. Bueno, una figura laboral, trabajador social, tiene una carrera. Sí. y el trabajo social en personas. Existen los trabajadores sociales, pero no hay una... Hay una figura que se llama trabajador social. A nivel de comunidad. ¿Y la formación profesional cuál es? El pedagógico. La formación profesional del trabajador social es Es un técnico médico. porque no tiene nada que ver con sociología. Lo único que hay que Es un técnico también, ¿no? Y por lo menos allá, entiendo que aquí cuando surgen también tiene que ver con lo que digo, no lo sé, y psicología, y que son unas carreras como muy liberales, muy enfocadas también en la cuestión, en este caso la educación social se define como ese educador que va a dotar a los educandos de habilidades sociales, emotivas, afectivas, el comportamiento humano, todo eso. Al final, un educador social, por lo menos, la figura de un educador social en España es una persona que hace animación sociocultural, que no sé si eso existe, animadores, todas las ofertas laborales que salen para animadores tienen que ser educador social. Y algo cercano al trabajador social, pero no se inmiscuye en el mundo de la salud. El trabajador social muchas veces está muy relacionado con el mundo de la salud en general, cuidar a los más mayores, o lo que usted decía de las comunidades también, está muy cercano a resolver cosas ahí. Y el educador social no puede ejercer eso. Entonces se queda como en esa figura del animador, que dice que la mediación se han tomado muchísimas herramientas en la educación. Entonces se ha separado también mucho estas carreras de educación social o educación artística, que normalmente la educación artística viene del mundo de las bellas artes, luego haces alguna especialización en educación y ahí ya la mayor parte de la gente, al menos en España, es que para sus oposiciones de maestro viniendo de las bellas artes, pues si estudié en ELISA, lo que hago es opositar para ser maestro de secundaria, en niños, pero en el área de las artes. Y no es que haya un educador artístico como tal. Pero aquí se supone, como aquí está, en mi época, ahora yo no sé muy bien cómo está la situación, pero bueno, yo me gradué de ELISA en el año 90, tal vez no sé. Y ahí tuve Particularmente porque, desde mi punto de vista, toda educación es social. En tanto en cuanto como seres sociales, en la vida de sociedad que compartimos, desde esta visión, vamos a decir, más informal de la educación que va sucediendo en la vida cotidiana, al final implica lo social. Ahora, estas definiciones son claras en cuanto a qué ejerce un educador social, es diferente a un educador artístico, que yo no veo mucha diferencia. El educador social es aquel que educa en esos comportamientos para poder afectivamente y emotivamente relacionarse en sociedad de una manera también normativizada, vamos a decir, que haya cierto equilibrio, que una figura un poco... Pero al final lo que hacen es animación sociocultural en muchos aspectos. Y también termina trabajando con colectivos determinados como vulnerables y demás. La educación igual no llega o tiene más necesidades. La educación artística, bueno, enfocada también mucho
a esa educación más formal, donde las artes, ¿no? Tienen ahí como herramienta, pues un medio como para también dotar de habilidades, destrezas, todo el tema de trabajar lo emotivo. Y a mí me llama mucho la atención que los cerebros artísticos se llevan a esa parte siempre de lo emotivo, lo afectivo, como si fuera esas humanidades que no son tan importantes en la sociedad, de hecho, pues se relegan, ¿no? Y se contraponen al mundo de la educación más formal o las ciencias duras, y ese arreglado, ¿no? que implicaría que el mundo sería más y mejor si todos estuviéramos no formados en las humanidades, como es un caso de hoy, ¿no? Pero bueno, me pongo un poco por eso. La educación escondida, ¿por qué? Porque es un término que acuñaron unos chavos, un colectivo en España que hizo un documental que se llamaba La Escuela Escondida, porque, y aquí viene la parte en la que yo hablo un poco de los encuentros y fricciones entre mediación y educación. Si bien yo les decía al principio que la mediación, sobre todo llamada cultural, que esa mediación había estado muy involucrada con el mundo de los museos y que sobre todo empieza a insertarse en el museo desde la parte de la educación en los museos, esa área. Es verdad que ya en las escuelas está pasando que hay gente, como bien estamos hablando ahora, las cosas de cultura, ya empezamos a hablar de aquí, haría falta una mediación, la mediación no existe acá, ¿no? Pero qué tan difícil sería. Pues ya hay personas que también, a principios del siglo XXI, yo todo el rato les hablo del contexto español porque es de donde yo aprendí un poco este oficio, ¿vale? Luego ya hablaremos un poco de México y seguiremos contextualizando acá. Que empiezan en la escuela obligatoria formal, de educación formal, a insertarse personas que a lo mejor pues nosotras decimos, hay una posibilidad de trabajar con las AMPAs, que le llaman allá, que son las asociaciones de padres, que tú puedes ofrecer a una escuela taller formativo de externo y que te contratan pues, para hacer un mes, 2 meses, unas incursiones que son lo que llaman actividades extraescolares. Y en esas actividades extraescolares, no digo que esto sea accesible en toda España porque hay regiones donde no se ha insertado todavía eso, pero en las zonas del centro, de Madrid y por ahí, que siempre es como la zona centro y la que se generan siempre más innovaciones, porque hay mucha más inversión, se empiezan a generar en escuelas colectivos artísticos, de personas que vienen del mundo de la educación artística, de las artes, de la cultura, que se insertan en las escuelas de formación obligatoria para ofrecer lo que ellos llaman educación expandida. ¿Qué significa eso? Expandir la educación más allá de lo formal, lo informal, de lo social, como una idea de decir, bueno, estos chavos que están estudiando una educación formal obligatoria, que además tienen unas afectaciones palpables, de que ya están, los estudiantes ya no quieren estar en clase, hay una clara, en las estadísticas empieza a haber una clara definición de qué es lo que está pasando en el sistema educativo, ¿no? Esos conocimientos que se comparten de educador ya no están funcionando, ¿qué está pasando? Y estos chicos, que se llama el colectivo CEMOS 98, escriben un libro que se llama Educación Expandida y empiezan a ir por las escuelas a través de ese libro práctico, que es como una guía de cómo hacer educación expandida. Lo que hacen con la gente en las escuelas es hacer bancos comunes de conocimiento. Por ejemplo, quienes van a dar la clase son los estudiantes, acompañados por el profesor. Entonces, los mediadores son ese colectivo que llega a la escuela con una propuesta, que normalmente son herramientas participativas. Es una propuesta participativa, donde se fomenta el intercambio, la comunicación, las cosas. El profesor ya no juega un rol protagónico, termina siendo una figura más cercana al mediador que permite que sus alumnos sean los que enseñan. ¿Y el que hace? Poner también ciertas herramientas de conocimiento, por ejemplo, si hay profesor de matemáticas o quieres enseñar ingeniería o física, vamos a poner el ejemplo de la física y del movimiento, y están estudiando sobre cómo se mueve, cómo se da acción al movimiento, viene un chavo a lo mejor que tiene una moto, que le interesa la automoción, y trae su moto y les explica a todos cómo se arranca el motor y el profesor ayuda a explicar un poquito la ley de yo que sé qué, a través de cómo el chico que
tiene una pasión, que son las motos, trae su propia moto, explica. ¿Esto qué es realmente? O sea, una chica que hace pastelería, que va a enseñar a través de los pasteles, pues hablar sobre el rol de la mujer, no sé, en una asignatura sobre la labor social. El rol de la mujer siempre ha estado decantado por estar en la cocina. Pues bueno, yo hago pasteles, pero también es una excusa para hablar de la asignatura ese ideal existe, pero ese ideal también existe no desde ese ideal que os estoy planteando, de que hay unas personas ya que empiezan a abrir este campo, que le empiezan a poner un nombre, que esto no es algo que se ha extendido en España, esto es una cosa que yo estoy hablando de colectivos muy particulares que han tenido la posibilidad también de trabajar y de tener los medios, porque las han contratado instituciones también de renombre, que han podido escribir un libro y publicar un documental y que otras personas que estamos interesadas en el tema nos ha servido mucho como recurso, pero eso no significa que eso se implementa en todas partes. Ahora, ¿cómo definen la educación expandida, mujeres? Como esa educación que sucede en cualquier momento, en cualquier lugar. O sea, que es una cosa absolutamente abierta y absolutamente ideal. Pero eso quiere decir que la educación casi está muy cercana a la visión del informar. Es algo que forma parte del diario. Y a mí me gusta pensar que también puede suceder con cualquier persona, porque si bien veíamos que está muy definido el rol de la educación desde que enseña a alguien menor de edad, pienso que también hay que invertir un poco, porque hay un mundo muy adultocéntrico en la educación. ¿Qué pasa? Un niño, una niña no te puede enseñar cosas. No los escuchamos a los jóvenes, ¿no? Y este papel que hacen ellos con estos proyectos es precisamente darle la oportunidad a los jóvenes, sobre todo a los chicos de entre 12, 13, 17, 18 años, de poder ser docentes también, de poder educarse entre ellos, compartir sus conocimientos, pero educar al profesor, porque en las estadísticas luego de la evaluación de los proyectos que hicieron, se entrevistan a los profesores y el profesor cambió completamente su visión con la experiencia. Había profesores súper rígidos, profesores que entendían que llegaban a clase y profesores desesperanzados, profesores de todo tipo, ¿no? Que al tener esas experiencias cambiaron completamente su visión. Y ahí sí se transformó algo. Me queda claro que se transforma. ¿Estás transformando socialmente los sistemas educativos? No. ¿Que se empiezan a transformar divisiones? Sí. ¿Que es un ideal? Sí, pero también yo estoy segura de que eso en Cuba ya hay gente que lo está haciendo. El problema aquí es que no se llama educación expandida y entonces se queda en el mundo cool de educación expandida porque eso es lo que está de moda. No, no es que esté de moda. Yo le pongo un poco los términos de cosas que, como digo, se han escrito libros, guías, tú puedes entender. Pero vienen unas condiciones, obviamente, materiales muy específicas. Para hacer educación expandida, ha habido gente que ha podido 6 personas mediadoras tener un sueldo para ir a diferentes escuelas a trabajar. Aquí lo que yo tengo una experiencia con unos niños en Guanabacoa. Otros profesores hemos trabajado con niños que son desde 6 hasta 12 años. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es un caso. Ella tiene su propia empresa para trabajar de eso, ¿no? O sea, a partir de esas experiencias iniciales, fueron alcanzando un cierto prestigio laboral, y estos colectivos ahora en España son como la base de todo el medio cultural, pues tiene que partir de sus experiencias, de alguna manera, es lo que les digo, quien ha comunicado a través de libros, publicaciones, documentales, de toda esta cierta información. Eso no significa que tengamos que es un trabajo perfecto, pero empiezan un poco desde ahí, el tema es que luego hablan de ellos. Pero que hacer educación expandida al final es algo que nos habla de hacer educación social. Y yo les traigo estas definiciones y lo pongo en rojo, porque quizás ahora lo que más en boga está desde esta parte más contemporánea y desde lo que nos acerca más al mundo de la literatura es lo de la educación expandida, pero en realidad es un ideal más, o sea, no dice mucho. Simplemente lo que dice es la importancia y la necesidad que hay de expandir un poco más esos muros, quizás están absolutamente arreglados, disciplinados, y ver cómo integramos la posibilidad de que
personas sean todas compartir transmisoras, que no nos excluyan, que cuando hay problemas reales con comunidades afectadas, ¿no? ¿Qué espacios hay donde yo pueda, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro teníamos la mediación, que creo que ya lo estoy estudiando, que la habíamos definido, pues yo siento que, bueno, es una visión también muy práctica. Y si aquí Mercedes decía y hablaba del arbitraje, en realidad, ¿cómo se define la mediación? Solamente mediación. En realidad se define como esa, siempre hay una persona que está en medio de otras personas, más de dos personas, dos o más, de una manera mancomunada, y trata de resolver un conflicto. Porque hay un conflicto. Pues la mediación parte de que hay un conflicto previo. Tiene que haber alguien que medie ese conflicto, que ayude a mediar ese conflicto. Y esto viene mucho del mundo de lo jurídico, del derecho, y ahí emerge como esta disciplina del arbitraje, del mediador de resolución de conflictos y del derecho, al final como disciplina, que implica resolver conflictos en conflictos bélicos, países que han trabajado desde la mediación y el arbitraje como tal, que es un proceso de negociación, donde hay una parte neutral que escucha a las partes para poner en común sus divergencias y poder buscar una propuesta donde llegar a un acuerdo para poder solventar eso. Pero esto se ha llevado en términos políticos, pues Nicaragua, los focos rojos, el conflicto bélico en Colombia, en un montón de países en Latinoamérica, en Chile, que son ejemplos desde el punto de vista del derecho y de la arbitraje de resolución de conflictos bélicos, para entender desde ahí, pero eso es una visión de la mediación desde lo jurídico, compleja. No sé si en Cuba existe el mediador desde el mundo del derecho, si tú puedes... Se está implementando como figura política. Se está implementando como figura política en estos momentos. O sea, si por ejemplo tú tienes un conflicto con tu marido, que luego hay mediación familiar, mediación comunitaria, mediación laboral, tienes un conflicto con tu marido, o tienes un conflicto con tu empresa, o tienes un conflicto con tu institución, en el lugar donde trabajas. Se puede acudir, en algunos lugares puedes acudir a instituciones públicas dentro del servicio público, donde hay una figura de mediación que te recibe en una mesa como esta, se junta a las partes del conflicto y esa persona está intentando resolver. Puede ser un proceso lento, puede ser un proceso más regular, pero lo que se hace ahí es una conciliación. Muchas veces, antes de que llegue a términos de Estado de Derecho, muchas veces lo que consigue el mediador es conciliar. El mediador tiene es antes de que tengas que ir a juicio. Antes de que tengas que ir a juicio existe este arbitraje, esa posibilidad de solicitar esa cita para que el mediador logre conciliar, logre llegar a un acuerdo. Pues hay una cosa que se llama dinámica familiar. ¿Se va a parecer? Que es justo antes de ir a juicio, a ese nivel elemental, digamos, primario, no elemental sino primario, pues hay como el jefe del sector, el trabajador social, ¿Qué hace el mediador? exacto, que llaman a la familia que tienen el problema, digamos, muchas veces se da por cuestiones de habitación, de casa, donde hay... Sí, es igual. Te puedes formar y dedicarte, digamos, al derecho romano, al derecho criminal turístico, al derecho al arbitraje, conciliación de conflictos, pero el trabajador social también está formado para llevar a cabo el conflicto. Y como les comentaba al inicio, ya hay carreras en México que existen en diferentes países de Latinoamérica que implican la mediación intercultural, que hace formas como mediador intercultural y puedes ejercer también ese trabajo. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo el que viene formado como mediador del mundo del derecho y de las leyes, al que viene formado desde el trabajo social, al que viene formado desde la interculturalidad, porque tu enfoque cambia completamente. Pero sí estás capacitado para hacerlo. De ahí viene la noción de mediación cultural. Pero como les decía,
ya no existen tampoco trabajos teóricos, digamos, con la mediación, no hay encuentros teóricos, no existe tampoco. Es algo que se define como algo que ha existido, sí, porque lo decíamos, desde que salí de mi casa y en Cuba y todo, bueno, veíamos constantemente situaciones, ¿no? En general el mundo lo hace, pero dependiendo del contexto en el que te mueves, con circunstancias diferentes y condiciones muy diversas, mediamos más o mediamos menos. Ahora, ¿somos conscientes de que estamos mediando? Sí, no. ¿Tendríamos que ser más conscientes? Sí, no, y por qué. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Para mí tomar la mediación de una manera consciente es interesante, ¿no? Porque yo me levanto cada día y voy a mediar, qué bien. No, pero tomar esa conciencia es tomar presencia. Pero para eso necesitas no tener la urgencia, necesitas tener cierto tiempo, tener unas condiciones que te permitan tomarte un momento para sentirlo, escuchar, ver, ostras, ¿cómo lo hacemos? Pues así. Y bueno, ya nos extiendo más con las nociones de interculturalidad, decíamos que estaba muy relacionado con esa resolución de posibilidades, de acuerdos, de un mediador que trabaja en la interculturalidad, tiene que ver sobre todo con procesos donde hay en el mismo territorio culturas diferentes, que conviven y que muchas veces no se relacionan. Existe como este punto más multicultural de que se forman ciertos redes, ciertos espacios. Eso también es un ideal muy... Eso surge mucho de Canadá, ¿no? Una visión muy liberal, de entender que todo sujeto que se mueve de un lugar a otro y vive en otro país, pues los cubanos que se exilian, que se van, no se relacionan en España con estas zonas así. Otra cosa es que estructuralmente y sistémicamente, o sea, desde el sistema, este Estado, se dan ciertas circunstancias que hacen que se excluya, porque no se le permite, por ejemplo, a un cubano hoy en día. Yo estuve hace poco trabajando en una cooperativa de mujeres, todas inmigrantes en Galicia, muchas cubanas, porque en Galicia, no España, hay gente del país, pero había especialmente muchos cubanos, pero también colombianas, peruanas, argentinas, que viven en Galicia desde hace más de 20 años, que son gallegas. Muchas son, pues, como pueden haber, descendientes de gallegos que ya tienen su nacionalidad y que llegan, que supongo que la experiencia de ustedes la tienen de muchos conocidos, formadísimos en sus carreras, y allá lo único que pueden trabajar es en serio, las mujeres en los cuidados, nada más. Solo tienen trabajo de cuidadores de mayores, porque la persona de allá ya no quiere, no queremos cuidar a los mayores, y los inmigrantes. Es lo que le toca a los niños. Pero eso es un problema que viene de estructural, es decir, lo que está provocando las empresas y el Estado es que no da trabajos, pero claro, no les dejan convalidar sus títulos. Yo estudié en México y llevo 2 años y medio intentando convalidar mi título de trabajadora social. No puedo ejercer de trabajadora social en España si quisiera, porque no tengo título. Entonces, imagínate, yo tengo a mi familia, tengo mis posibilidades, llego a otro país que me estoy yendo porque me va mal en mi país, no es que me estoy yendo porque quiero. Llegas a un país donde además no puedes ejercer, y a nadie le importa que hayas estudiado derecho. Es que la realidad es que es como, no le importa. Aquí tenemos 800.000 licenciados, mejores que Cuba. Esa es la situación que vivimos. Y esto me convierte porque en una mediación intercultural aquí existen estas personas que trabajan, todas estas mujeres y muchos colectivos hacen mediación desde la figura de la organización no gubernamental, que es la ONG, pero se han convertido en figuras de mediación, donde acuden todas estas personas a buscar que se les resuelva esta situación. Al final, ¿qué se convierte eso en lo que yo viví que era lindo? Que son personas que cada semana van a un lugar como este, a una sala, en un sitio chiquito, y tienen una persona que les escucha, o 2 personas, y que hacen actividades. Que al final conformaron una comunidad de personas afectadas que no se conocían, sí, pero sus situaciones son muy similares, y habiendo mucha diversidad en las situaciones, porque como os digo, hay gente que viene inmigrada, que no tiene ninguna relación con el país, hay otros que ya tienen ciudadanía, y que por tanto las condiciones son diferentes, porque como ciudadanos han podido conseguir otras cosas que los que no la tienen, no. Gente que trabaja ilegal, gente que ya está logrando, muchas de esas mujeres son emprendedoras, que han buscado cosas que igual no podían hacer acá, las han podido hacer aquí. Otras cosas, muchas, en Venezuela, que podían tener un comercio informal en la calle, que no tienen en México, allá ya les puede hacer. Entonces, ¿ves esos contrastes? Lo interesante aquí es
ver que la mayor parte de las personas se convierten en mediadoras. Esas mujeres están haciendo de mediadoras entre ellas. Mediadoras interculturales, culturales, artísticas, comunitarias, todo junto, porque al final mediar no hay que definirlo individualmente. ¿Por qué pongo mediación comunitaria en rock? Por no poner mediación social, porque vuelvo a pensar que la mediación es realmente una mediación comunitaria. No podríamos pensarla de una manera individual. Tenemos que ser capaces de hacer mediaciones más conjuntas y no solamente depender de la figura del mediador, que tiene mucho sentido cuando eso tiene un peso en una institución y cuando hay un conflicto muy fuerte, que esa conciliación antes de ir a juicio se resuelva si es favorable para las dos partes en el que muchas veces no será así. Pero no deberíamos tener que esperar que esa figura siempre exista y ver qué manera sale. ¿Tienen alguna pregunta? Me llamaba la atención lo de educación expandida porque hay un término que es la escena expandida. La escena expandida. Término del siglo XXI, que es muy interesante también. Pues es que yo creo que viene de ahí todo. Es el arte. El arte, sí. La escultura, empezó por la escultura expandida y ahora está la pintura expandida. Lo expandido es muy moderno, sí. Y se ha llevado al mundo en el mundo del patrimonio cultural. Se habla ya del patrimonio expandido. Imagínate, como esta cosa de ir más allá de que los restauradores de patrimonio, las personas que gestionamos esas cuestiones, se dedican solo al objeto, a restaurar la obra, qué pasa con el entorno, qué sucede con la socialización de aquello que también pertenece a todos y que todo el mundo pudiera tener derecho con ella. Ya se habla de eso. Bueno, y al final, ya pasan un poco las definiciones y de pensar en cuáles son esos encuentros y definiciones entre la educación y la mediación, les traía esta propuesta de pasar de la promesa al compromiso. Y les traigo, yo les puse en las lecturas que les compartí, hay una que es un pequeño texto muy sencillo, es un ensayo de un investigador que se llama Antonio Lafuente, que él, después de haber escrito mucho, es filósofo de la ciencia, escribió muchos libros, él era investigador sobre todo de la ciencia ilustrada, en España ilustrada, y lo que trabajó durante muchos años fue la relación entre lo que se conocían como los sabios y los leros, es decir, la gente más burguesa con cierto poder económico en la época ilustrada, y el pueblo, la gente del común, que son los burgueses llamaban los leros. De ahí viene lo de las técnicas de los leros. Entonces estudió mucho esa relación y dice que la ciencia pública, la ciencia surge gracias al pueblo. Y de cómo en muchos salones que estaban preparados a la burguesía, en realidad siempre había un mundo subterráneo, que es el mundo de las periferias, de los subalternos, las minorías, que estaba creando ciencia, haciendo universidad en lugares completamente clandestinos. Entonces él defiende que la ciencia como tal, es gracias a la gente lego, ¿no? a la sociedad, y no tanto a aquellos que pudieron realmente tener las condiciones para. Y entonces él dice también, se ha ido metiendo mucho en el mundo de la mediación porque ha participado mucho en museos, instituciones y espacios artísticos donde ha aprendido de otras personas que hacen mediación sin decir que son mediadoras la tarea de mediar. Y escribió un ensayo de esas experiencias. Y dice que su visión es muy poética, dice que el mediador es un artista porque no solo hace patente de invisible, que es lo que no se ve normalmente, sino que nos enseña a mirar eso. Pero habla de la mediación desde un lugar que no es desde alguien que hace mediación, sino la figura de un investigador académico que escribe libros, que es filósofo en el fondo, que escribe una versión un poco más de la filosofía, ¿no? Y me parece bonito también verlo desde ahí, porque aunque pareciera muy romántico, también es interesante escuchar otras maneras de cómo se define la mediación. Y ahora les doy un ejercicio, que si bien Antonio decía eso de que el mediador escucha y mira, pues ahora vamos a hacer un poco ese ejercicio de escuchar, porque yo considero que es la tarea más importante que tenemos. Y lamentablemente vivimos tiempos de los que la escucha es difícil, porque la escucha, si ya no nos escuchamos a nosotras mismas, porque el mundo nos lo permite en nuestra cotidianidad,
con todas las dificultades que hay, con todo lo que hay alrededor que me distorsiona, me dispersa, emocionalmente duro. Entonces tienes que a veces armarte de una especie de coraza. Escuchar a los demás se vuelve más difícil. Y tampoco tenemos que caer en esta visión de la escucha como algo asistencial, lo que tú decías, paternal, pero tiene algo de eso en el fondo, ¿no? Porque tiene algo de eso en el sentido de si vamos a esa especie de lo crear, lo cuidar, lo maternal, ¿qué significa escuchar desde ahí? ¿No? Y yo no digo que tengamos que escuchar a todo el mundo, pero sí tomarnos la posibilidad de ver qué está pasando ahí, de escuchar y de permitirnos mirar eso desde otro lugar, que es lo que les decía. ¿Cómo podemos mirar nuestra dura realidad, difícil realidad que yo veo que existe en mi vida con su vida? No he encontrado, no tengo los días en La Habana, vamos, estoy encontrando que todo el mundo se siente un poco así, quiero decir que creo que es algo que puedes contar, no sé si todos, obviamente no, no, pero esto que nos afecta en común, ¿cómo lo podemos mirar desde otro lugar? Hay representaciones visuales para poder entender un lenguaje que nos vamos a comunicar también a nivel visual. Y esto nos hace también entender este ejercicio que ha pensado, lo utilizan mucho los mediadores en resolución de conflictos e incluso los que se dedican al arbitraje. Porque muchas veces, claro, esto parte de la idea, imagínense nosotros aquí, pues, todos somos receptivos a la escucha, estamos en un ambiente de formación de taller, pero imagínense que hay un conflicto de dos personas, que no van a discutir, que no hay comunicación posible, o que hay muchísimo malentendido, o que hay silencio. La figura del mediador haciendo este ejercicio, que tiene que ser un ejercicio de cuidado, y aquí lo dice pues un poco a mi manera y sé que todo el mundo va a reaccionar bien, pero muchas veces un ejercicio así puede ser un dispositivo muy poderoso y muy provocativo en el sentido de que puede provocar situaciones difíciles. Puede provocar que alguien llore, puede provocar que alguien no quiera hablar con la otra persona y tú no estás obligada, ¿no? Pero si lo haces con una cierta sensibilidad, intentando, suele funcionar. Yo tengo un amigo mediador que puede dar que es un curso crítico que trabaja con temas de cultura de paz, solución de conflictos, pero todo temas también que tienen que ver con conflictos bélicos, situaciones y personas en situación de guerra, y lo utiliza mucho. Y es interesante porque hay gente que ha logrado poder comunicarse a través de este ejercicio que parece muy simple. También por ver esa comunicación se da a través de tu dibujo. Y como tú estás viendo que la otra persona ha podido representar lo que tú le has dicho de manera tan clara, siendo un ejercicio abstracto, porque ustedes han dibujado casa, flor, son cosas como que todos lo conocemos. Ella es un ejercicio muy abstracto. Y ella ha logrado recoger una abstracción. Son iguales, no, pero la comunicación ha estado bien y la escucha ha estado muy bien. Porque en el ejercicio del que escucha y del que comunica. Para esto sirve este ejercicio. También se lo pongo porque bueno, es una herramienta que yo he usado mucho en las aulas, donde había muchos jóvenes que tenían muchos conflictos específicos. Y ha funcionado muy bien. Pero también es una herramienta que se puede llevar a muchos profesores. ¿Quiere comentar algo sobre de repente? Eso de usarlo en las aulas, ¿cómo lo hace? ¿Igual así? Sí. ¿Cuándo? Sí, a veces trabajamos con algún tema, por ejemplo, si yo sé que hay un tema que está haciendo tema de conflicto, el dibujo puede ir relacionado a eso. No solamente le digo dibuja lo que quieras. Muchas veces dirijo los dibujos a cosas que pueden suceder, no sé. Por ejemplo, ha habido en alguna ocasión un conflicto entre dos grupos del aula que convertían en un mundo de las artes visuales, además, que convertían un poco entre sí, porque unos eran como los que estaban más ahora con el tema de la diversidad sexual, que se tenía que ser vestidos y que si uno era chique y otro que se definía como chico o chica, y otros que los criticaban, o alguien que salía del armario y de repente cuestiones que tienen que ver con el género, con la sexualidad, y había mucho conflicto. Entonces ese día trabajamos con el sexo, el dibujo de primero el cuerpo sexual, y bueno, la gente dibujaba obviamente una vagina, un pene, entramos a dibujar así. Y luego terminó el ejercicio, pues una gente que
o gente que lloró, o gente que salió de la comisaría en la clase. Decir, pues yo ya voy a liberar de este arca, estoy en Yucatán en una región católica y los jóvenes lo pasan mal porque en casa no pueden, tienen dobles vidas. Y en una facultad como la de artes visuales, que se supone que es abierta, también había muchas dificultades para sentirte frecuentemente expresada. Y eso se reflejó en conflictos incluso en el aula. Y trabajamos ese tema. A través de este ejercicio y luego ellos hicieron libros de artistas sobre el tema. Y luego al final funcionó porque es que de ese conflicto de gente que lo que son prejuicios, al final todos son prejuicios y ideologías, porque gente que estaba en el bando, digamos, de juzgar al compañero, porque como va a ser, luego sale de la hermana y no me gusta usar ese término, pero ha pasado eso, ¿no? Es decir, pues me he liberado de algo, ¿no? Y he podido, por lo menos en ese ambiente más seguro, donde tengo la oportunidad de expresarme como yo quiero, si en fuera no puedo, si mi familia no puede, y hay estudiantes que han agradecido esos momentos, y no es lo que pasa a mí. Simplemente en mi trabajo hay más que comunicador, ser una mediadora para escuchar, ser consciente de que hay algo que está sucediendo. Yo como educadora, yo sí me veo en la responsabilidad de trabajar eso, porque antes de ponerme a dar toda la clase sobre el arte del siglo XXI, si soy capaz de dar esa clase abordando estos temas, me resulta que es más interesante. Si bien es cierto que fue muy criticada en la facultad porque muchas veces no daba la asignatura teórica de una manera tan marcada, porque abordaba estos temas a través de herramientas. Entonces, ¿es cuestionable? Sí. ¿Es que hay que insertar la mediación en todos los ámbitos? No. ¿Es que tú crees que puedes tener la posibilidad de hacer lo que te gusta, te parece que tienes esa posibilidad de hacerlo y piensas que puedes tener algo que puede ser útil, que puede servir para algo? ¿No? Es como yo lo siento así. Pero eso he aprendido de otros estas cuestiones, de gente que trabaja desde la animación, desde un lugar muy concreto, de una cuestión jurídica, es decir, su acción como persona neutral, porque no hemos hablado de la neutralidad, también lo mencionamos. La neutralidad, la confidencialidad, no es fácil tampoco en un aula, o sea, yo creo que todos a trabajar más en la mediación colectiva, es decir, que igual hay 60 alumnos en un aula, y tú estás como maestro, y tú figuras la de ser docente, y empiezas a jugar un poco con estas como situaciones que no sabes muy bien a dónde te van a llevar, porque la mediación muchas veces no sabes a dónde te va a llevar. Tampoco buscas una resolución concreta, eso se va a decidir en tu discusión. Un poquito te la juegas y esa responsabilidad social y entre el aula a veces también suceden cosas. Lo importante y la base está en la comunicación honesta, en la comunicación de escucharse, de permitir. El mediador va a estar todo el tiempo como haciendo ese trabajo de ser capaz de incluir también a las personas, de ser capaz de escuchar, de ser capaz de llevar lo que puede ser un conflicto muy fuerte que hay entre alguien, o unos prejuicios sumamente fuertes que siempre se da a partir del prejuicio. ¿Cómo llevas eso a que esas personas puedan escucharse en lugar de prejuiciarse? A entenderse, a pensar, estoy afectado por lo mismo que tú, solo que yo he decidido liberarme aquí y ahora hacer lo que a mí me da la gana. Parece que eso también es con inseguridades, ¿no? Pero tú no lo has hecho y me estás jugando. Entonces se da un diálogo y luego terminan haciendo una obra artística. Y eso pues también trabajamos mucho con la estética de la liberación y otras cuestiones y enfoques que hacen que esa producción artística esté mediada. Y ellos también luego esas herramientas de mediación las han aplicado en sus propias producciones, con sus propios compañeros. Entonces, yo creo que la mediación es interesante para eso, a un punto de vista social. Y bueno, la idea de esta mediación, si venimos de cómo integrar la mediación en el museo, cómo integrar la mediación en la institución. Y si queremos integrarlo, o la institución hay que integrar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, es una pequeña guía que está más enfocada a eso, ¿vale? Pero es interesante igualmente. Y ellos ahí, yo que extraía, esto tengo que leer un poco porque me parece interesante cómo definen la mediación cultural.
Y dicen, mediar es poner en contacto. Establecer vínculos para que se puedan dar diálogos. Pero vamos a dar el diálogo también. Aquí, además del día, no hubo diálogo, hubo escucha, hubo monólogo escucha. Luego pudieron dialogar un poco sus hijos, pero también hubo una representación visual, una producción material, más allá de la oralidad material. Y eso es importante también, porque las cosas que se producen a través de la mediación, los objetos, las producciones materiales, impactan mucho socialmente. Es decir, los objetos nos median, estamos en constante relación con la materialidad. Tanto así que tenemos una materialidad que lamentablemente es necesaria todavía, que sea moneda, ¿no? Eso que representa el dinero y que tanto mal provoca, ¿no? La escasez o que haya demasiadas desigualdades y demás. Entonces, estamos hablando que la mediación no solamente es una cuestión material que está ahí, regulando el espacio, el diálogo, la comunicación, es que también produce cosas materiales y produce condiciones materiales. Entonces, bueno, me parece que es importante. Y dice aquí, la mediación no solo se hace necesaria, sino que incluso debe desplegarse más allá del contexto cultural para llegar a otros terrenos y ofrecer estrategias de acción frente a las limitaciones que nos imponen en diferentes dimensiones de nuestra vida diaria. Bueno, ahí ya trasladamos esa lucha que esta asociación tiene por llevar la profesión de la mediación a que exista realmente. Y bueno, les traigo en la diapositiva, ustedes clican aquí y pueden acceder a ella. Simplemente haciendo así, se les va a abrir la pantalla de su navegador, para tener un acceso completo. Simplemente es un vídeo que explica lo que es hacer mediación cultural de manera muy sencilla por parte de un colectivo que se llama Concomitentes. Y que yo traigo este ejemplo porque trabajo con el director de este proyecto. Trabajo en el mismo espacio hoy. Tres personas trabajando, un diseñador gráfico, un mediador cultural que trabaja en proyectos de mediación y ahora me integré yo al proyecto, que hago un poco trabajo de relatoría gráfica, investigación y gestión cultural. Intento que el espacio, que es un espacio así pequeño como este sala, pues pueda tener actividades culturales para el bar. Pero tampoco tenemos medios para poder gestionar. Pues lo que hacen es que los artistas que quieren presentarse en el lugar vienen, ahí sí que cobramos una pequeña entrada, que es algo que aquí entiendo cómo se puede hacer. Más que entrada, lo que hace la gente es aportar voluntariamente lo que puede y eso se va para el artista. Y nosotros sí que tenemos la posibilidad, un poco por debajo de la puerta, que no está legal, de vender unas cervezas ese día para sacar algo para el local. Entonces, es una parte autogestionada, es el espacio, pero por otro somos personas autónomas, es decir, trabajamos ahora mismo, estamos dados de alta en lo que significa la seguridad social en España, y puedes trabajar para alguien y hacer un servicio. Doy un taller de mediación y me pago, ¿no? Entonces eso es lo que va haciendo que entre los tres podamos sostener el espacio. Así funciona. Supongo que son cubanos que sí. Pues hay una posibilidad, una fórmula similar, una fórmula... Hay gente que lo hace también, hay gente que trabaja para cocina. Pero tú puedes tener un lugar donde alguien entre, no sé, hay un concierto de música y de la voluntad. ¿Sí? Es lo que Una pasa voluntad, es decir, Que cobre una donación. porque yo ayer estaba viendo que había un grupo tocando en la boda donde estaba, que luego pasa una gorra, ¿no? Para que la gente le dé. Eso es lo que nosotros hacemos en este espacio, es la voluntad de la gente que te aporta 100 pesos. Sí, que no es obligatorio. Aquí la Pero eso cosa se se puede utiliza usar. más en ese tipo de los conceptos de música tradicional, Con la con el música. turismo. Bueno, Eso te iba a decir con el turismo, pero a nivel de... bueno, no. eso lo hicieron conmigo, que yo estaba en- Pero también lo hacía gigantería y ¿Eso se pero está permitido con el turismo o es una cosa informal? Es una cosa informal. No, No está permitido así. Pero si tú lo haces, no siendo turista. No, Hay es una evolución, señores. Cuando yo era niña, mi abuelo quiso darle una propina a unas personas La renta
que sí participa de ese espacio, de los talleres que se dan, de las actividades, contribuye con lo poco que pueda, cada quien, obviamente uno va a contribuir un poco más que el otro, porque va a poder más que otro. Sí, eso sí. Aquí no lo se sigue así. Eso Es sí, uno que se hay que hace. contribuir al espacio, no es una propina al espacio. Sí, Ah, se ve no, como una una propina. propina. Dinero no. Yo digo propina por decirlo de alguna forma, pero es algo voluntario. Por ejemplo, mi hijo, que es dramaturgo, Claro. él hizo un proyecto. Y tampoco se trata de que aquí ahora todos tomamos el rol de ser mediadores, pero a lo mejor hay un modo de como mediadores buscar esas otras fórmulas, mirar desde otro lugar y ver qué podemos hacer para activar procesos que sean posibles y no obviamente me voy a lucrar yo, pero voy a permitir que a lo mejor en colectividad podamos hacer algo y sostener un espacio, una idea. No sé cómo sería. Yo creo que hay que activar un poco la escucha también. Las instituciones no, o sea, los españoles no confían mucho en las instituciones, por eso No también. es que no confíen, es que yo creo que ya sí se confía. Los museos y eso pues ya no tienen mucha gente, pero creo que eso quizás a nivel mundial lo que está pasando por el museo. Pero no es que no confíen, es que la gente busca ya otra cosa. Ha habido tanto acceso también, y es verdad que no acceso para todos, acceso del acceso a la cultura, entrar a un museo gratuitamente, muchos museos son gratis, tanto. Entonces la gente ha tenido eso ahí, mucha gente no va y mucha gente está excluida, porque hay gente que piensa que esos lugares son totalmente lugares de la élite, intelectual, y bueno, luego les voy a hablar de una propuesta muy interesante, que me pareció a mí que exactamente eso. Pero también están buscando, yo les estoy hablando también de gente que sí está formada, no sabe, pero también vienen los vecinos de arriba que son los señores mayores, ¿no? O no, sí les estoy hablando de una masa de gente que ha podido estudiar, que tiene un interés por la cultura, ¿no? Pero también de repente las puertas están abiertas y aparece alguien que simplemente está llevando a su niño al parque y no tenía ni idea de que eso existía y se mete allá y de repente luego vuelve porque lo que ha visto ahí es simplemente gente conviviendo, algo interesante. No es solamente el artista que se presenta que va a tocar una pieza de jazz, ¿no? O sea, hay algo más. Pero en ese algo más intervienen estas cuestiones de la mediación. Es decir, que cuando llega alguien, pues obviamente le recibes en un espacio, compartes algo lo que puedas, tienes una manzana, si tienes una mandarina en casa y disfruta. Veo que alguien trae algo y lo comento con todo el mundo y esta carta la trajo no sé quién, vamos a compartirla, alguien trae un poco de café. Y en ese compartir es donde se da un convivir, que yo creo que aquí sucede constantemente, pero que las personas que eso no encuentran en el Museo de Arte Contemporáneo, que no es así, lo van a decir. Entonces vienen más esos espacios. ¿Y cómo aprovechamos las personas que queremos vivir del arte y tal? Obviamente con la contribución de esas personas, intentando ver de qué manera sostener, no nuestros sueldos, porque eso es inviable, pero sí con la gestión del lugar, del local, el gasto básico de la luz, el agua y... Pero estamos ahora buscando la forma. El lugar es rentado. El lugar rentado, hay una posibilidad de que sea de una manera. Pagamos una renta bastante pequeña para lo que es ahora mismo la ciudad de Santiago. Entonces, bueno, de ahí salen propuestas como esta, pero que esto, pues ya nada se lo comenté ayer, es un proyecto que está financiado por una fundación francesa. ¿Qué sucede? Que a partir de propuestas más autogestivas, donde, vuelvo a repetir, el alquiler del lugar se paga gracias al trabajo independiente de las personas que se dedican a la mediación, al diseño gráfico, sobre todo el diseño gráfico, porque el diseño gráfico hoy en día está muy bien remunerado, la gente que se dedica a eso tiene trabajo. Y a partir de ahí surgen proyectos de mediación como este, que presenta una propuesta a una fundación francesa y le dan unos recursos para hacer proyectos de mediación en zonas rurales y comunidades. Pues claro, estamos hablando ya de medios reales materiales donde aquí el mediador del proyecto cobra por trabajar durante 3 meses, 6 meses, lo que dura la mediación, con un sueldo bastante digno. ¿Cómo se llega hasta aquí? Después de unos 10, 12 años de trabajo de mediadores en España que han estado, es verdad, porque esto también hay que comentarlo. Yo
eso me parece importante porque hoy pareciera muy banal decir, ay, es que la asociación de no sé qué están hablando de la precariedad laboral, ya, pero es que si no es porque es asociado, lucharon por las condiciones laborales en el museo, de dejar de ser los que voluntariamente hacían el trabajo y lograron ser la misma figura que el educador, que también cobraban nosotros trabajar en el museo, pues la figura de mediación no existiría. Y esto no sería posible, es decir, que un mediador independiente vaya a buscar fondos fuera, porque en España no se financia mucho esto, cada vez empieza a estar un poco más. Es decir, ahora en el mundo del arte, si antes se financiaban proyectos educativos, por ejemplo, para educación en el museo, educación en ciertos espacios culturales, ahora ya se financian proyectos de mediación propia. Ya sale una convocatoria para mediadores jóvenes de 95, que eso también es una historia que una edad de la que ya no puedo presentar a personas. Pero si ya los jóvenes tienen oportunidades, ¿no? Si alguien estudia la maestría de Elisa, pues ya a lo mejor tiene la oportunidad de trabajar como mediador sociocultural en tal espacio. Y es o dar una beca, que eso no sucede en la distancia. Entonces, esto es posible gracias al trabajo de las personas, obviamente, y la lucha por las condiciones laborales en el contexto donde eso es posible. Hablando de las partes, de las diferencias que tenemos que decir. Y en un contexto en Francia, donde valoran el arte y donde valoran una figura como la del mediador, porque consideran que eso ha aportado mucho a las comunidades, ¿no? Tienen los recursos para pagar. Y dicen, pues vamos a invertir en un proyecto artístico. Entonces, bueno, esto es un proyecto que se lo quieren googlear, pues los proyectos que han hecho para mí son muy lindos, pero esto lo han hecho con unos medios grandes, que han podido hacer algo que se sostenga en el tiempo, después de 3 años, gracias a tener constantemente una fundación que les está aportando tiempo. Eso marca una diferencia, sí, eso hace que la mediación, como cuando gentrifican una ciudad, también se convierta casi ahora en una profesión que todo el mundo quiere alcanzar, sí. Que también es una por otra, es decir, yo por eso digo, es necesaria la mediación en Cuba, en qué espacio, ¿qué vamos a generar con eso? ¿Se van a generar puestos de trabajo? Sí, no. ¿En qué condiciones? ¿Para qué? ¿En qué objetivo lo estamos haciendo? ¿Qué queremos con esto? ¿Para qué queremos lograr? Por aquí les paso esto, por si quieren hablar un poco más sobre el proyecto de mediación. Pues hay una mediadora que lo que hace es mediar entre un artista y una comunidad para que se produzca una obra de arte. El artista lo que termina haciendo es un arte social, un arte comunitario. Es decir, estos proyectos están también enfocados a que el arte deje de ser ese, digamos, nicho de mercado, también muy pensado para que el artista creador sea como ese individuo también que crea y vaya su proceso creativo, que comparta ese proceso con una comunidad de personas a lo largo del tiempo. Esos proyectos a veces duran un año. Entonces, eso no significa que el mediador solo viva de eso, el mediador hace sus cosas, pero le han dado unos fondos para durante un año organizarse para poder decir, yo hago ese trabajo, ¿no? Y esa persona mayor tiene su trabajo, me refiero, que no es como que está con eso. ¿Vamos a descansar o...? Era hasta las 12 el primer tour. Era hasta las 12 el primer taller. No sé si vas a terminar acá el primer taller. Sí, a las 2. No, a las 2 no, a las 12. Porque a las 2 es el otro taller. Por eso te digo que no sé. Voy a ver lo que me 10. Yo creo que podemos ver. Y podemos empezar un poquito más temprano para ir con el agua. Bueno, es que ¿Cómo están de ánimo para que termine una música más de... Sí. lo que se relaja, claro. ¿Y dónde está? No, aquí mismo. Porque lo que quería compartir el sábado ya lo venimos platicando. A mí me gusta mucho. Yo traigo mi presentación y a veces pero lo que se da enriquecedor en el debate es que ya vamos a viendo estas propuestas que les traigo de debatir sobre estos temas. Entonces, pienso que ya hemos estado hablando un poco esto que yo les traía de la promesa del compromiso, que es como la promesa más individualista.
que se ha focalizado mucho en que es necesario para resolver un conflicto, sea a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel cultural, tener una figura independiente de un mediador que además lleva toda una carga de responsabilidad y se define como esa promesa que hay que cumplir y que muchas veces no se llega, que no llega a una frustración tremenda, porque si tú, incluso como un mediador de la parte jurídica que tiene que realizar un arbitraje, no resuelves el conflicto entre dos partes, bueno, eso luego se va a juicio, luego va a decidir otros estados de las cosas, pero es frustrante porque parece que tú no has ejercido bien tu labor y eso no es así tampoco. O sea, el mediador no es el superhéroe, no es el superheroína que tiene que resolverlo todo, ¿no? Simplemente pone contacto, simplemente pone los medios y está en el medio, provocando ciertas situaciones para que se den acuerdos, pero esos acuerdos no siempre tienen que resolver algo negativo, también puedes resolver cuestiones como las que la experiencia que tú contabas, ¿no? de tu hijo, que de un emanar bueno, de una cuestión creativa, artística, estar en la escena, de fomentar eso, de que los chavales también dejen de escuchar y también la música siga, ¿no? Compartiéndose de, bueno, a través de lo comunitario se hace esa mediación para fomentar la socialización, para fomentar que todos hagamos posible eso. Y ese es el compromiso. O yo lo entiendo así. Pasar más del yo a nosotros, ¿no? Pero de ese nosotros entra todo un debate que aquí a lo mejor me apetecía mucho hablar de eso con ustedes, porque en los países capitalistas, donde se fomenta tanto esa individualidad, esa competitividad, ese mundo más liberal, ¿no? Se ha empezado a insertar en los últimos 15 años un enfoque, no solo desde el punto de vista teórico y académico, si bien aquí también se han insertado los enfoques de la decolonialidad, ¿no? Ha ido muy de la mano con un enfoque que es el enfoque de los comunes. Y no es lo mismo que lo comunitario, pero es algo que tiene que ver con algo que viene de muy antiguo y que creo que Cuba es algo que se practica constantemente, que tiene que ver con lo político y lo social, y que sí, que de cierta manera tiene un enfoque que viene un poco del marxismo, pero que también desde el mundo liberal más capitalista se ha seguido perviviendo ciertas prácticas comunitarias que han adoptado un poco este antiguo enfoque más, digamos, ancestral, incluso antes de que existiera la modernidad y el capitalismo, que tiene que ver con que tenemos en nuestra geosfera, biosfera, en nuestro medio ambiente, unos recursos, que así es como lo llaman desde la vía más privada, que son explotables supuestamente. Es decir, unos medios que son el aire, el mar, el agua, el viento, las calles, las plazas, elementos construidos, elementos no construidos, elementos que forman parte de la naturaleza, que se definen como parte del común. Es decir, que todos deberíamos tener derecho a ellos. Y se define como aquello que es de todos y de nadie al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que el aire que respiramos, que necesitamos para vivir, es como una especie de medio común, de un algo común que todos respiramos. Ahora, el aire está contaminado, el aire está también, hay una propiedad sobre el aire, es decir, las compañías aéreas, Elon Musk, podemos hablar ahora de los satélites, el aire que era un bien común se ha privatizado, está con el agua, eso en los países capitalistas es algo que está extendidísimo. Y hay una corriente que ya viene de los movimientos sociales y de las luchas, que se ha preocupado por que esos medios comunes, esos comunes se mantengan y se sostengan a lo largo del tiempo, que sea comunitario, no que venga una empresa y se apropie de eso, no que venga el Estado y se apropie de eso y haga con ello lo que quiera. Yo sé que en Cuba esa visión del Estado, pues me imagino que cumple ese papel un poco que las sociedades más capitalistas tiene el mercado, que debe ser la empresa. En el siglo XXI copó todos estos bienes y privatizó el agua, privatizó el aire, privatizó todas las plazas públicas para convertirlas, por ejemplo, en lugares donde solamente los turistas o la gente de fuera va a consumir, ¿no? Y ya dejan de ser plazas para la gente. Eso también pasa acá, obviamente. Entonces, ese enfoque ha llegado, en España, por ejemplo, ha llegado a la política. Y hay partidos políticos independientes que ya trabajan con estos enfoques. Eso no quiere decir que hagan una política buena. Yo solamente les introduzco que este enfoque, que empezó en el mundo de la cultura también, en el mundo de la autonomía, de lo social, del trabajo social, a reclamar que hay
posibilidad de gestionar recursos a través de una comunidad de personas, más allá de lo que gestiona el Estado y más allá de lo que gestiona una empresa privada, eso es lo que se conoce como pro común, en pro de lo común. Eso hay economistas como Eli Gordonston que lo han estudiado durante muchos años. Es una académica que ganó un premio Nobel de Economía en el año 2010 y es la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía. Una estadounidense que, frente a estas políticas más liberales, lo que hizo fue tratar de demostrar que el mundo no se tenía que privatizar exclusivamente, sino que había muchas personas y comunidades a lo largo del mundo que autogestionaban sus recursos, como puede ser, por ejemplo, pesquerías en zonas rurales, que lo que hacen es ir a pescar, esos recursos revierten en la comunidad, esa comunidad puede proveerse de esos recursos y tienen unos protocolos de gestión, unos acuerdos que permiten que sean autogestionados. Es decir, el Estado no interviene, el mercado no interviene. Y esas comunidades existen. Entonces ella le dio lugar, hizo toda una tesis sobre ello y habló sobre el gobierno de los bienes comunes. Esos son ejemplos que, por ejemplo, en mi tierra, en Galicia, existen ya cada vez menos, pero tenemos un régimen de gestión estatal que son las comunidades de montes. Entonces, el monte, el campo, antiguamente era comunal, antes de que llegara a ser privatizado. Y aún existen en Galicia, en la región, montes, zonas del campo que están comunales. Es decir, que yo llego a vivir a un pueblo y tienen una gestión comunal del monte y yo, solamente por ir a vivir a una casa y ya tener mi lugar de vivienda, ya puedo ser comunera. Yo ya puedo ir al monte, tengo que aportar trabajo, es decir, el monte se cuida de todos, tengo que ir a chapear, tengo que ir a cuidar el monte, tengo que ir a cuidar el agua, para que va a regar mi huerto, yo tengo que trabajar. Pero a cambio puedo recoger castañas del árbol, puedo recoger, y la comunidad, lo que se planta y lo que se consume es para todos. Y eso en Galicia, en mi tierra, existe esa forma jurídica que le llaman. Que no voy a decir que ya no esté, ha entrado el Estado hace muchos años a proveer de dinero a las comunidades del monte y las empresas también de eólicos que ponen las empresas eólicas y tal. Y eso ha llevado a que se haya pervertido todo ese régimen comunal porque muchas personas comuneras han querido enriquecerse. Y desde que entra el Estado a proveer, es ese paternalismo que decía antes la compañera, cambia completamente el régimen y ya entramos en una cuestión que cambia las formas de gestión. Y ya entran ahí dificultades. ¿No? Pero yo les cuento esto porque esto parece un modo de vida muy antiguo. Y muy romántico. No, así es como España repartió las tierras en la colonia, en los inicios. Por eso. Había, recuérdense de la primaria cuando andaban en las clases, se repartía con lotes redondos y el espacio que quedaba entre los lotes era un espacio común que toda la comunidad podía explotar, lo que después se fue convirtiendo por hecho y no por derecho en bienes privados de las personas que tenían los recursos para explotarlos, pero todavía en el siglo XIX hay muchísimas demandas de que no, eso tú lo heredaste, no, tú no lo heredaste, eso es del gobierno, eso es del rey. Esas tierras son del rey, el rey que te da permiso para tu explotarlo. No eran bienes transmitibles hasta el propio siglo XIX, ya después se convirtió, pero bueno, es interesante. Yo oí a una economista, una conferencia que me resultó muy interesante, porque ella hacía toda una leyenda de la historia del capitalismo y cómo va quedando mano de obra disponible para el desarrollo de las ciudades. Entonces ella hablaba ya de posibilidades de un capitalismo como el que se vive ahora en el mundo occidental, de que existan algo que ella decía, un bien no exclusivo, un bien no exclusivo
que es un bien que aunque tú seas el propietario, por las características propias que tiene, no puedes excluir al resto de la sociedad de disfrutarlo. Claro, no puedes, Y entonces, de algún modo, ella ponía ejemplos que tenían que ver con una construcción. Si cuando vas a levantar un edificio, tú eres el propietario del edificio, pero si tú incluyes dentro de ese proyecto arquitectónico un tipo de cubierta para el edificio que sea ecológica, que ayude a mejorar el aire de la ciudad, no puedes excluir al resto de la sociedad de disfrutar del aire que esté un poco más limpio, que esté un poco más... Y un poco yo entendí para mi forma de aplicar ese conocimiento en algo que se intentó hacer aquí en la década del 50 a través del patronato, que eran privados que se unieron y hicieron el patronato de Bellas Artes y museos nacionales. Casi todos eran personas con grandes propiedades, pero también había muchos intelectuales participando en el proyecto y ellos para facilitar el coleccionismo lo que proponían era que el coleccionista que quisiera importar bienes culturales y lo llevaran a efecto se les bajaba a un mínimo increíble la cantidad de dinero que pagaban por importar obras, pero estaban obligados a la vez que se les confería la excepción de impuestos por considerarse que eran bienes, en aquella época le decían museables, no patrimoniales, estaban obligados a ponerlos al disfrute público durante 3 meses. Y esa colección magnífica que tiene el napoleónico, Julio Lobo la entró bajo esas condiciones del patronato de Bellas Artes, que él llegó a ser incluso director del patronato, esa magnífica colección, porque se hubiera tenido que pagar 10% de impuesto por cada obra que entraba en una aduana, se hubiera arruinado. Cuando vemos la cantidad de museos, es posible hacer con la colección de Julio Lobo. Y yo veo un poco... Ahí hay una mediación, claro, es un acuerdo. Estamos hablando aquí de la propiedad de las cosas. O sea, no podemos pensar en hablar de esto sin pensar en la propiedad, en el trabajo. Y eso hay ya una vertiente que considera el cuerpo un entorno común. El cuerpo, que puede haber tráfico de órganos, es decir, cómo pueden ser propiedad del cuerpo, ¿no? Y es todo un tema interesante. Yo luego ya os contaré por qué les introduzco esto y de qué manera lo aplico al trabajo de mediación y ver si por ahí puede haber algún sentido también al trabajo. Muchas gracias.